Dios les bendiga, sean bienvenidos todos los aquí presentes, aquellos que se encuentran a través de la plataforma y otros que quizás posteriormente puedan escuchar este mensaje. En primer lugar, pues vamos a poner este momento en las manos de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos abra nuestro entendimiento, que en primer lugar eh, me use a mí, a este pecador, a este ser imperfecto para transmitir su palabra, pero que también nos abra el entendimiento a cada uno de nosotros, para que esta palabra pueda ser entendida y también pueda ser aplicada en nuestra vida. Le damos infinitas gracias, Dios, hoy en el día santo por permitirnos estar aquí en este lugar, reunidos, Señor, como parte del pueblo tuyo. Te damos gracias por tu palabra, Dios, porque ella es viva y eficaz. Ponemos en tus manos, Señor, este momento. Te pedimos que el Espíritu Santo asista nuestro entendimiento, nuestra mente, nos acompañen durante este rato, que pueda ayudarnos a comprender tu palabra, que pueda ayudarnos a entender el propósito que tú tienes con ella y que todo el tiempo que vivamos, Señor, hoy durante el culto, sea para el crecimiento nuestro, pero sobre todo, Señor, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Los invito, hermanos, a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Libro de Hebreos, capítulo 9. En la mañana de hoy vamos a continuar con la predicación expositiva y hoy vamos a estudiar la porción que va desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Versículo 1 a versículo 14. Cuando estemos ya en el texto, los invito a que nos pongamos de pie, vamos a exponer y a leer la palabra de Dios. Bueno, ya estando en el capítulo 9, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Ya estando, perdón, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, entonces recordemos lo que venimos haciendo a través del estudio de la carta a los hebreos. Recordemos que el escritor de la carta a los hebreos está enviando un mensaje a aquellos judíos, aquellos primeros judíos convertidos al cristianismo, los cuales están siendo atacados, están siendo tentados a regresar a las prácticas del judaísmo. Y el escritor de la carta les manifiesta o les presenta unos argumentos mediante los cuales les muestra que en Jesucristo están cumplidas todas las promesas de la profecía, todas las promesas del antiguo pacto, todas las promesas escritas por los profetas. ¿Sí? Además, en este argumento o en esta parte de mostrarles que en Cristo se cumple todo esto, les muestra la superioridad de Cristo. Les muestra la superioridad de Cristo en todo. Les muestra a un Cristo superior a los ángeles, a un Cristo superior a Moisés, a un Cristo superior a Josué, a un Cristo como el más grande sacerdote. Y así venimos estudiando esta carta y recordemos cómo hace 8 días el pastor Edison nos predicaba acerca de un nuevo y mejor pacto, un nuevo y mejor pacto. En este versículo, en este capítulo 9 y hasta gran parte del capítulo 10, el autor sigue haciendo o hace una larga comparación de lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento y lo que fue el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Entonces aquí estamos en este momento, capítulo 9, e iniciamos desde el versículo 1. El título que he dado a la enseñanza en el día de hoy es Un mejor santuario. Un mejor santuario. Entonces el título que dio el pastor hace 8 días fue el de un mejor pacto, un nuevo y mejor pacto. Hoy vamos a hablar de un mejor santuario, de un mejor santuario. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Que se nos quede en la mente esa palabra, un culto y un santuario terrenal. De eso es de lo que nos hablan estos primeros versículos de este capítulo. ¿Sí? Y dice el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Julián, te pido el favor, presentas por favor la presentación. Entonces, hay una pequeña presentación sobre el tabernáculo y sus elementos. El tabernáculo y sus elementos. En la diapositiva 2 podemos ver más o menos cómo sería o cómo fue ese tabernáculo que fue ordenado a construirse por parte de Dios. ¿Cierto? Tabernáculo construido por hombres, pero para un santuario terrenal, ¿cierto? Construido por hombres, pero por la orden de Dios, por la voluntad de Él.
¿sí? Entonces, a pesar de que este texto nos habla en particular del lugar santo y el santísimo, ¿sí? Lo que vemos allí en la diapositiva como el 2 y el 3, en general el tabernáculo tenía tres partes así: un atrio, ¿sí? Un atrio al cual se podía acceder por una única puerta, el lugar santo y el lugar santísimo, donde se contemplaba o donde sí estaba la presencia del Señor, ¿sí? Donde se manifestaba, hacía su manifestación el Señor, que los judíos llamaban el Shekinah. ¿Sí? Muestra por favor la diapositiva 3. En la diapositiva 3, entonces vemos como una vista desde arriba. Desde arriba, ¿cómo se vería el tabernáculo? Entonces miren de derecha a izquierda. De derecha a izquierda estaría la entrada al atrio. Allí había una especie de puerta de cortina. Más adelante estaba un altar, el altar de bronce, donde se presentaban las ofrendas, se quemaban los holocaustos. Más adelante había un lavacro, un lavatorio, ¿sí? Alrededor, allí no está, pero alrededor donde estaban los animales y las personas que iban a ofrecer sacrificios. Ya más adelante había que atravesar un primer velo para entrar al lugar santo. A ese lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes, ¿sí? En el lugar santo se encontraban la mesa del pan y los panes, el candelero, y enseguida comentamos un detalle. Allí estaba, justo antes de entrar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso o el incensario, ¿sí? Y ya en el segundo, llegando a la parte final de derecha a izquierda, se encontraba el segundo velo. Ese velo con tanto significado, ¿sí? Que permitía entrar al lugar santísimo, donde únicamente se encontraba pues el arca del pacto. Y allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, pasa porfa a la diapositiva 4. Entonces, esa imagen corresponde al altar, al lugar donde se hacía los holocaustos, los sacrificios de animales que presentaba el pueblo. En la diapositiva 5, Juliana, la fuente de bronce, donde se hacían rituales, donde se hacía el lavamiento, previo a entrar al lugar santo, pero también para los holocaustos allí en el atrio. ¿Quiénes podían ingresar al atrio? Los judíos. Los judíos. No como en el templo. O sea, estamos hablando del tabernáculo, ¿cierto? Estamos hablando del tabernáculo en el desierto, aquel que le fue ordenado al pueblo judío construir, ¿sí? Tabernáculo con el cual el pueblo se desplazaba. Este tabernáculo había que desarmarlo y moverlo cuando correspondía, ¿sí? Allí solamente podían entrar los judíos. Al lugar santo, los sacerdotes, y al lugar santísimo únicamente el sumo sacerdote. Bueno. Mostremos la diapositiva 6, Juliana, por favor. Entonces, allí está la mesa de los panes de la propiciación. 12 panes, uno por cada tribu. Por cada tribu. ¿Cierto? Bueno. Entonces voy a hablar unas generalidades. En el atrio o el patio, limitado por cortinas de lino, como dice en Éxodo 27, esta pared de cortinas que rodeaba el tabernáculo estaba suspendida por 60 columnas de madera de acacia, revestidas de plata y sostenidas por pedestales de bronce. Para entrar al patio había una puerta que se llamaba el camino. Allí estaba lo que les mencioné, el lavacro, lavatorio, y estaba el lugar donde se presentaban los holocaustos. Ahora, el lugar donde nos está hablando el texto en particular, el tabernáculo propiamente dicho, entonces sería el lugar santo y el lugar santísimo.
Las dimensiones de esto serían más o menos de unos 15 metros de largo por 5 de ancho. El lugar santo correspondía a la primera parte de unos 10 metros de profundidad o de largo por 5 de ancho. Y el lugar santísimo, un lugar de unos 5 por 5 metros. En el lugar santo, o para llegar a ese lugar, había que atravesar un primer velo, una primera cortina, llamada la verdad. Estamos traduciéndolo a lo que significaría hoy en día para nosotros. Allí estaba la mesa de los panes de proposición, perdón, el altar de incienso y el candelabro de 7 brazos. Bueno, y el lugar santísimo, para entrar allí había que pasar el velo o la puerta que hoy en día llamaríamos como la vida. El único mueble ubicado allí era el acta del pacto. A este lugar únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y no sin llevar sangre, como dice en el texto que acabamos de leer. ¿Listo? Bueno. Hablando un poquitico, Juli, por favor, busca la diapositiva donde está el candelabro. Ahí está, bueno. Entonces, el candelabro, una montura para las lámparas del tabernáculo, tenía un vástago central y 6 brazos. O sea, en total eran siete brazos donde se apoyaba eh, o proveía de luz al lugar. No se habla en particular de las medidas de este. Lo digo porque aunque el texto nos dice, no sé si recuerdan que el texto que acabamos de leer dice el autor que no va a ser mucho detalle, ¿cierto? No va a ser mucho detalle, lo dice por ahí después del versículo 5. La Biblia sí ha hecho mucho detalle en esto. Si miramos el libro de Éxodo, capítulo 25, hasta muy adelante, habla con una rigurosidad y con unos detalles impresionantes de la forma en la cual el Señor le ordenó al pueblo construir ese tabernáculo. Y habla de dimensiones, de materiales, de quiénes lo debían hacer, de qué se debía hacer allí. Bueno, entonces no se tenía pues como una medida específica, pero sí pues se sabe que era hecho de oro puro y que era aquello que proporcionaba la luz al lugar, era la única fuente de luz allí adentro en el lugar santo. En la mesa, que estaba pues allí en el lugar santo, hecha de madera de acacia, cubierta de oro, allí sí dice pues las dimensiones, dice que sostenían los 12 panes de la proposición, cada uno de esos panes representando la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. Listo. Habla del incensario de oro. También dice que este fue hecho de madera. Y por en el incensario de oro, habla de hecho de madera de acacia, también cubierta de oro, la de sus dimensiones, y dice que estaba delante del velo en el lugar santísimo. Entonces, aunque el altar estaba justo antes del velo, se puede ver en Éxodo capítulo 40, y en varios otros pasajes se da a entender que ese incensario está antes de la cortina para pasar al lugar santísimo. En el lugar santísimo únicamente se encontraba el arca. Lo que pasa es que en el texto, leyendo el texto, nos daría para pensar que es al contrario, que está adentro, ¿cierto? Hay hipótesis al respecto. El asunto es que ninguna, o sea, esto no es un aspecto que vaya a cambiar alguna doctrina fundamental, ¿sí? Pero siguiendo todos los pasajes y en concordancia con lo que han manifestado los principales eruditos y estudiosos, ustedes ven, buscan en internet y en todas las imágenes el incensario aparece justo antes de cruzar el velo hacia el lugar santísimo. Allí en el incensario, el sumo sacerdote tenía que prender o sea, tenía que encender el incienso para entrar al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo. Entonces, estaba íntimamente relacionado con lo que sucedía adentro en el lugar santísimo. ¿Sí? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, quemaba incienso produciendo un humo que cubría el propiciatorio adentro en el arca,
protegiéndose de la pureza abrasadora del Señor. Bueno, ya en el lugar santísimo, vamos a mirar creo que la última diapositiva donde está el arca del pacto. El arca del pacto. Estaba el arco dentro del lugar santísimo y era un cobrecho de madera de casilla cubierto de oro, unas dimensiones pues, considerables, donde iban las varas que se podían utilizar para cargarla, para transportarla. Recuerden que esto se debía movilizar. Dentro del arca que se encontraba, lo ven en la imagen que está a la derecha, estaba una urna de oro que contenía el maná, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas del pacto. Bueno, entonces ese es el escenario, esa es la imagen de lo que era el tabernáculo, lo que era ese santuario terrenal construido por hombres, pero que fue dictado, ordenado, construirse de esa manera en particular por nuestro Dios. En el arca, hablando del arca, entonces, acabo de mencionar lo que estaba dentro del arca, que eran esos tres elementos. La tapa del arca era lo que se llamaba el propiciatorio, ¿sí? El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba allí con la sangre o derramando sangre. El sacrificio no se hacía adentro, se hacía afuera. Él entraba con el incienso y con la sangre y rociaba de sangre el propiciatorio. El propiciatorio era como tal la tapa del arca. En esa tapa habían dos querubines, o sea, imágenes de estos guardianes celestiales. Cuando hablamos de querubines, pensemos en unos seres celestiales poderosos, grandes, con unas grandes alas, los cuales dice la palabra que estaban uno enfrente del otro, pero mirando o con su rostro hacia abajo, con su rostro hacia abajo. ¿Sí? Entonces el sacerdote rociaba de sangre este lugar, el propiciatorio. Entonces era la tapa ornamentada del arca del pacto, hecha con diseños de querubines sobre ella. La sangre del sacrificio era rociada sobre él para el perdón de los pecados de Israel en el día de la expiación. El comentarista dice, cuando Dios miraba dentro del arca, él veía los símbolos del pecado, la rebelión y el fracaso de Israel. Pero cuando se aplicaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, su visión del pecado de Israel era cubierta con la sangre del sacrificio. Entonces ese es el escenario, ese es el tabernáculo, que era el lugar de adoración, lugar de encuentro del pueblo judío con Dios. En el lugar santo, los sacerdotes tenían que cumplir frecuentemente con sus obligaciones, ¿sí? Con las obligaciones que se le habían designado. Ellos entraban diariamente porque diariamente tenían que cuidar del candelero y reemplazar cada 8 días, cada sábado, los panes de la proposición. ¿Sí? En cuanto al candelero y al incensario, tenían cada día en la mañana y en la tarde que echar el aceite, que estar pendientes del incienso. Ese incienso, cuando era quemado, de alguna forma representaba las oraciones del pueblo, cómo subían las oraciones como un olor grato ante Dios. Pero hablando de esa segunda parte del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar. Lo hacía solo él en el día de la expiación. Y como dice el texto, no sin sangre. Su entrada, hermanos, no era para tener una comunión con el Señor. Era para presentar una expiación por el pecado. No era para
el sacerdote no estaba en comunión con el Padre. El sacerdote era un instrumento que debía presentar allí un sacrificio al Padre. La sangre expiatoria era primero, en primer lugar, por el sacerdote y en segundo lugar por los pecados del pueblo. Entonces, ese lugar santísimo estaba severamente restringido. Ya hemos hablado en otras ocasiones de él. Solamente el sumo sacerdote. Y créanme que uno dice, bueno, voy a estar cerca de la presencia de Dios. Eso debe causar mucho gozo. Pero yo creo que, al parecer, por lo que mencionan algunos eruditos, más que gozo esto causaba un temor reverente en los sacerdotes. Dicen que algunos de ellos cuando salían del lugar santísimo ofrecían fiesta, pues habían salido vivos. Era una cosa, ya alguna vez el doctor Edison también nos mencionó, el traje del sumo sacerdote también, que fue elaborado con unos detalles impresionantes, poseía unas campanitas. Y si usted dejaba de escuchar esas campanitas mucho rato, era que había quedado ya listo y él entraba atado y lo debían jalar para sacarlo de allí. Dicen inclusive que cuando él presentaba el sacrificio y oraba, trataba de que esa oración no se extendiera demasiado para que no pensaran que estuviera muerto y que empezaran a jalar. ¿Sí? Entonces, vemos pues como este santuario terrenal era un lugar muy restringido, muy restringido. Versículos 6 en adelante, o 6 y 7 dice, y así dispuestas estas cosas, entonces ya hemos hablado pues de las generalidades de ese tabernáculo, ¿sí? Y como les digo, hay mucho que decir, pero el autor inclusive dice, bueno, no es momento o no, no hay que decirlo, pero el Señor sí se ha pronunciado mucho al respecto. Y la simbología que maneja ese tabernáculo eh, es muy importante y está muy relacionada con elementos también del nuevo pacto. Entonces dice el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. De ignorancia del pueblo. ¿Qué es eso de los pecados de ignorancia del pueblo? Entonces, los pecados de la ignorancia o por desconocimiento eran el objetivo principal del día de la expiación. Se asumía que los demás pecados, que los pecados conocidos o de los cuales uno tiene conciencia, esos pecados iban siendo perdonados mediante las ofrendas que se hacían regularmente en el atrio, ¿sí? En el lugar de los holocaustos. O sea que el día de la expiación del pueblo tenía además ese contexto y tenía ese sacrificio se presentaba con esa característica de pedir a Dios perdón y que sean perdonados los pecados de los cuales no se tenía conciencia, de los cuales no se tenía conciencia. Pensando en eso, cuando oramos al Señor, normalmente oramos, nosotros agradecemos a Dios, pedimos perdón y hacemos unas peticiones, unas súplicas. Cuando pedimos perdón a Dios, muchas veces pedimos perdón, obviamente, por los pecados de los cuales somos conscientes. Y somos conscientes de que nos equivocamos demasiado y de que muchas veces ponemos otras cosas en primer lugar y de que le faltamos al prójimo, en fin. Pero sí somos conscientes de que también debemos orar por esos pecados que nosotros no percibimos, de los cuales no nos damos cuenta. A veces pecamos y ni siquiera
somos conscientes de que lo hemos hecho, o creemos que no estamos pecando cuando lo hacemos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la obra de Cristo, hermanos, fue una obra mucho más grande. Fue por muchos motivos que vamos a exponer enseguida, pero la obra de Cristo nos perdonó todos los pecados, los pasados, los presentes, los futuros, los que conocemos y de los cuales somos conscientes, y aquellos de que no somos conscientes también. Versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí el autor empieza a hacernos ese contraste. Aquí el autor empieza a hacernos ese contraste entre ese tabernáculo terrenal y un tabernáculo más perfecto, un tabernáculo perfecto, un mejor tabernáculo, un mejor santuario, que es por Cristo Jesús. Entonces dice, aunque no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hermanos, lo viejo tuvo que desaparecer antes que se pudiera revelar el nuevo camino de Dios. ¿Sí? Recuerden que el autor le está escribiendo a los judíos que están siendo tentados a regresar a esas prácticas, a retomar esas prácticas, esos sacrificios, esas obras en las cuales eh, sabemos que por el cumplimiento de las obras no podemos ser salvos, pero ellos están siendo tentados a regresar a ellas y el autor les está argumentando que no es necesario, que ya alguien hizo una obra más grande, más perfecta y superior por nosotros, ¿sí? Y que una vez hemos recibido o hemos adoptado, entendido esta obra de Cristo y hemos adoptado una vida conforme a la voluntad de Dios y al sacrificio de Cristo, no debemos regresar allá, no debemos regresar allá. Dice, la cual es símbolo para el tiempo presente. La palabra símbolo allí realmente proviene de la palabra griega parábole, parábole. El tabernáculo mismo y todo el antiguo pacto representaba o sugerían verdades más profundas, parábolas del nuevo pacto. ¿Sí? Dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El servicio sacerdotal realizado bajo el antiguo pacto no podía hacer que los sacerdotes que ofrecían los sacrificios fueran perfectos o limpios en cuanto a su conciencia. Entonces imagínense si aquel que presentaba el sacrificio no podía hacer limpia su conciencia. Entonces, ¿cuánto más por aquellos judíos por los cuales se presentaba el sacrificio? Y dice pues que esa purificación es incompleta, es incompleta. ¿Por qué? Porque son una serie de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, la debilidad del servicio sacerdotal bajo el antiguo pacto era su incapacidad para hacer frente a la necesidad de una transformación interna del hombre. ¿Sí? Fue impuesta solo por un tiempo, hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, hago un breve resumen hasta allí, manifestando o expresando lo siguiente. El autor está haciendo una comparación, y en esta comparación lo que nos muestra es, en esta primera parte, las debilidades del santuario terrenal. Las debilidades del santuario terrenal. Y haciendo un breve resumen, miren que en el versículo 1
nos habla precisamente de eso, de un santuario terrenal, de un santuario terrenal, o sea, construido con manos humanas, con materiales humanos. El diseño sí fue de Dios, pero fue construido con objetos terrenales, el cual este tabernáculo había que desplazarlo, había que moverse, ¿sí? ¿Quiénes podían entrar al tabernáculo? Los judíos. O sea que si nosotros estuviésemos en la época, no tendríamos acceso. Este tabernáculo es solo un reflejo de algo superior. Este tabernáculo es solo un reflejo de algo superior. Las cosas que estaban allí representaban a algo mayor. Vemos que este tabernáculo, este santuario es inaccesible. En el atrio solamente podían entrar los judíos. Al lugar santo únicamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo únicamente el sumo sacerdote. Una sola vez al año. Y con sangre, ¿cierto? Este, este santuario es un santuario temporal. Temporal. ¿Sí? Como dice el versículo 8, dando al Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Allí, en ese santuario, no se había manifestado aún el camino al lugar santísimo. Entonces era temporal. ¿Cuándo dejó de ser temporal ese santuario? Mateo 27, 50, 51. Consumado es. Y el velo se rasgó en dos. ¿Cierto? En este santuario solamente se presentan sacrificios que se refieren a lo externo. Ahí en los versículos 9 y 10 vemos eso. No tienen efecto en lo interno. Dice que no puede, que mediante estos sacrificios ni siquiera se puede tratar la conciencia del sacerdote. Entonces en estos sacrificios se trata es con el pecado de la carne, con lo externo, pero no se trata con lo interno. Entonces ahí vemos las debilidades de este santuario terrenal. Ahora vamos a ver en contraste lo que dice en el versículo 11 al 14. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermanos, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ministra en un santuario superior, en el trono mismo de Dios. Este es el lugar más grandioso que cualquier cosa que puedan hacer manos humanas. Entonces, mientras el santuario terrenal es de aquel del cual acabamos de describir y de dar algunos detalles, el santuario espiritual no es de este mundo. Es el santuario en el cual habita nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. El lugar en el cual tenemos la confianza y el anhelo de morar en algún día en la presencia de Dios. Versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es sangre de machos cabríos y de becerros. El sacrificio de animales
era suficiente para cubrir temporalmente el pecado. Por ello había que hacerlo de manera recurrente. Pero solo un sacrificio nos puede dar redención eterna. Y todos sabemos que ese sacrificio es el sacrificio de nuestro único Señor y Salvador. El sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo era superior a cualquier sacrificio, es superior a cualquier sacrificio realizado mediante animales. ¿Sí? Es un sacrificio perfecto, voluntario, racional, motivado por el amor a nosotros. Dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hermanos, en el tabernáculo, como mencioné ahorita, el sacrificio se hacía afuera, fuera del velo. Pero la sangre expiatoria se llevaba a ese lugar y rociaba, y se rociaba allí encima del arca. ¿Sí? En cambio, Jesús, al morir, él entró al lugar santísimo. Él se presentó como ese sacrificio perfecto. Él fue sacerdote, pero también fue sacrificio. Entonces, por su propia sangre, el Señor Jesús no presentó ante Dios los sufrimientos de otros o los méritos de los demás, sino su propia muerte, como dice Spurgeon. Presentó fue su propia muerte. Los sacerdotes presentaban la muerte y el sacrificio de animales. El Señor Jesús se presentó a sí mismo como sacrificio, como ese único sacrificio que podía satisfacer de una vez y para siempre esa ira de Dios, podía pagar por nuestros pecados. Y que allí, en el texto más adelante, nos habla de que el precio por el pecado es la muerte, y para que haya remisión de pecados debe haber sangre, casi en la totalidad de las veces, prácticamente en la totalidad de las veces. Eh, y por esto se hacían los sacrificios. Pero ahí en el versículo 13 nos dice la sangre de toros y de machos cabríos. Y nos menciona las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, a los impuros. Entonces, ¿a qué está haciendo alusión acá? Bueno, que normalmente se presentaba el sacrificio por el pueblo, se presentaba el sacrificio, el holocausto de estos animales. Pero había no de los pecados, sino una condición que hacía impuros a los judíos también para presentarse en el atrio o para presentar sus sacrificios. Era una impureza más de corte ceremonial, ¿sí? Ustedes saben que en Éxodo hay una serie de listas de aquellas cosas que hacían impuro al hombre o a la mujer. Por ejemplo, los hombres, las personas en general no podían tocar cadáveres, tocar a un muerto, porque se le consideraba ceremonialmente impuro. Entonces, cuando hablan acá de la becerra, o de las cenizas de la becerra, eh, era en particular una vaca, dicen eruditos, de un color rojizo, la cual era presentada, se presentaba ante Dios, se quemaba y sus cenizas se guardaban. Y luego estas cenizas, mezcladas con agua, se rociaban sobre aquel que estaba impuro, el que había tocado un cadáver, y de esta manera se le aceptaba ya como apto ceremonialmente para presentar los sacrificios o para presentar. Entonces a eso se refiere con las cenizas de la becerra. ¿Sí? Entonces estos sacrificios eran solo una sombra, eran solo una sombra de lo que había de ocurrir o de lo que iba a suceder luego. ¿Sí? ¿Qué había de suceder luego? Lo que ya sabemos, que esto fue cumplido y terminado cuando Jesús ofreció una purificación perfecta.
Por lo tanto, hermanos, no hay que, no hay que buscar méritos propios para presentarnos aptos delante de Dios. ¿Sí? No hay que rociarnos con agua bendita o bañarnos con ruda o hacer sahumerios. ¿Sí? No tenemos que hacer sacrificios propios, no tenemos que cortarnos. No. Nosotros podemos presentarnos aptos delante del Padre por la sangre perfecta del Cordero, su Hijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Únicamente mediante ella o por ella podemos presentarnos aptos delante de Dios, porque por nuestros méritos o por nuestras obras es imposible, es imposible. El versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El sacrificio de Jesús, hermanos, es suficiente, inclusive para restaurar la conciencia dañada. Miren el contraste. Hace un momento nos dicen que esos sacrificios en el tabernáculo terrenal no podían tratar con la conciencia, ni siquiera del sacerdote que presentaba los sacrificios. La sangre de Cristo sí puede tratar con nuestra conciencia dañada. ¿Sí? Entonces limpiará vuestras conciencias de obras muertas, o sea, de obras que traen la muerte. Pero no solamente de esto, miren que el autor allí está hablándoles a ellos de lo innecesario que es continuar en esos sacrificios, de lo innecesario que es seguir presentando los sacrificios del santuario terrenal. Ya Jesucristo con su obra los presentó una vez y para siempre por todos nosotros. Y cuando hablo de todos nosotros, aquellos que le hemos recibido porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero miren allí terminando este versículo, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. El creyente es limpiado del todo, su conciencia, ¿sí? Pero ¿para qué es limpiado? No para que viva para sí mismo, sino como dice allí, para servir al Dios vivo, para servir al Dios vivo. La palabra griega allí es la treu, que se refiere a un servicio de tipo sacerdotal o religioso o ceremonial. O sea, todos nosotros los creyentes, en la medida en que somos conscientes de la gran obra que ha hecho Jesucristo por nosotros, debemos crecer también en la obra de servirle a Dios, de servirle a Dios. Nosotros no somos los protagonistas en esta historia, para nada. ¿Cuánto hemos dicho acá y cuánto hemos pensado? ¿Qué necesidad tenía Dios de habernos creado? Ninguno. Existiéramos nosotros o no, Dios siempre es, siempre ha sido y siempre será. Sin embargo, a Él le plació crearnos y tuvo un propósito y un plan eterno de redención para con nosotros. ¿Sí? Pero ese plan y el propósito de ese plan, en ese plan tampoco somos los protagonistas. Él es el protagonista. Y el propósito de que nosotros hayamos sido redimidos es para poder servirle como a Él le gusta y como Él se lo merece. Entonces ya, habiendo repasado el texto, menciono entonces, hace un momentico hablé de las debilidades de ese pacto terrenal. Hablemos de las fortalezas del santuario, perdón, del santuario terrenal. Hablemos ahora de las fortalezas del santuario espiritual.
pues en este santuario espiritual el sumo sacerdote no es un hombre. No es un hombre que tenga que presentar sacrificio por sí mismo y por el pueblo. No, es Cristo nuestro Señor, que se presenta en sacrificio no solamente por nuestra condición actual, sino por todos nuestros bienes futuros. Este santuario espiritual no es terrenal, no es de esta creación. Es mayor, es más perfecto, no se desgasta, es más amplio. Todos podemos acceder a él. Miren que en el santuario terrenal, ¿cuántas personas podrían haber entrado en ese terreno? Hablamos de que el lugar santo y santísimo eran más o menos 15 metros de largo por 5 de ancho. Un espacio como este. ¿Sí? Allí solamente podían entrar. En el santuario espiritual, ¿cuántos podemos entrar? Todos. Todos los que el Señor haya contemplado que entremos. Entonces es superior, no es de esta creación, es para aquellos que hemos recibido a Dios porque Dios nos escogió. La sangre del sacrificio terrenal era una sangre de un animal, la cual se rociaba y pagaba temporalmente por un pecado. La sangre de este sacrificio es la sangre de Cristo, que es el Cordero sin mancha, la cual se presenta una sola vez y para siempre, obteniendo para nosotros un perdón, una redención eterna. Entonces, si la sangre de animales limpiaba temporalmente el pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado? Y bueno, la sangre de animales limpia el pecado de la carne. La sangre de Cristo puede limpiar nuestra conciencia, nuestra conciencia. Con este nuevo santuario podemos servir a Dios en todo lugar. Lo más importante no es que con esa obra ya no somos reos de juicio delante de Dios. Lo más importante es que ahora somos dignos de servir a Dios. Hermanos, son dos santuarios totalmente diferentes. Uno es terrenal, el otro es celestial. No nos debemos conformar con el santuario terrenal. No podemos creer que por nuestras obras podamos pagar por nuestras culpas. Nuestras obras nunca serán suficientes. Solamente la obra de Cristo es suficiente. Debemos acercarnos a ese santuario espiritual, a ese santuario celestial. Y la única manera de acercarnos a ese santuario es a través de Cristo. A través de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, pero también ese perfecto sacrificio. Entonces solamente nos podemos acercar a través de Cristo y de su obra, que fue un sacrificio acepto por el Padre para pagar eternamente. Solo hay una puerta para entrar a todo lo que Dios tiene para nosotros. Y esa puerta es Jesucristo. Pensando o haciendo una comparación entre el santuario terrenal, miren, una persona y el santuario de hoy en día. Una persona en el santuario terrenal podía estar en uno de 4 lugares, afuera. Nosotros, o una persona hoy en día puede estar afuera del santuario. Esos serían aquellos que no conocen a Cristo o que no le han recibido. ¿Sí? Si este es el lugar de alguien que escuche este mensaje, pues Jesucristo te invita a entrar. Jesucristo te invita a entrar. ¿Qué debes hacer? Debes pedir perdón por tu pecado. Debes pedir perdón por no haberle aceptado antes o por no aceptar. Y debes entregarte a Él y aceptarlo como el único Señor y Salvador de tu vida. Y Él te permite entrar. Una persona también podría estar en el atrio. Esa persona ya confía en la obra de Cristo. Esa persona ya le reconoce.
pero quizá está allí expectante, quizá está allí viendo cómo otros entran al lugar santo y hasta el lugar santísimo. Está viendo cómo otros le sirven al Señor. La invitación es a que si estamos allí, a que demos el paso. El Señor ha hecho un sacrificio inmenso por nosotros. Y mediante el sacrificio nos ha hecho aptos para servirle. No nos quedemos o no nos conformemos con saber el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Sabemos que no por nuestras obras o por obras, pero el Señor sí quiere que nosotros obedezcamos a su voluntad, que nosotros seamos partícipes de la obra que Él tiene para nosotros en la tierra. Entonces la invitación es a que pasemos. Otros están en el lugar santo y ya en el lugar santo vemos que se presentan oraciones, ¿sí? Se presentan ofrendas a Dios. Hay personas allí sirviéndole a Dios, presentando sus oraciones. Pero hay un lugar aún más excelente, aún más perfecto, un lugar al cual únicamente no tiene acceso el sumo sacerdote, un lugar al cual tenemos acceso todos nosotros por la obra de Cristo, y ese es el lugar santísimo, ese es el lugar en el cual podemos estar en comunión con nuestro Padre, y esa comunión debe ser permanente, y en la eternidad queremos estar allí junto a Él. Entonces, la invitación es a que continuemos nuestro camino como creyentes de crecimiento permanente y de búsqueda de la comunión permanente con el Señor. Ya para finalizar, Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó allí podría traducirse como tabernaculizó. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, hizo tabernáculo con nosotros. Ojalá y en ese tabernáculo estemos siempre, no solamente acá, por la obra de Cristo, sino también por la obra de Cristo en la eternidad. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Eh, las condiciones, como lo decía el pastor, a veces son difíciles, pero tú nos has hecho entender, Dios, del carácter y del tipo de iglesia que somos. Eh, Esperamos, Señor, en un futuro, que algunas de las personas que nos rodean aquí puedan compartir con nosotros y puedan conocer de las delicias y de las bondades que tú tienes para nosotros, Señor. Fue difícil, Señor, la enseñanza por la situación, pero tú tienes siempre un propósito con todo. Y espero, Señor, que el propósito que has tenido con esta porción de la Escritura se cumpla en nosotros. Entonces te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por esta porción. Te damos gracias, Señor, por la obra de Cristo. Porque por esa obra, Señor, hemos pasado de un santuario terrenal a un santuario espiritual. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, ese sumo y perfecto sacerdote, ese autor de ese mejor y más grande pacto. También, Señor, por ese eh, sacrificio perfecto que se ha presentado eh, delante de ti y en favor de nosotros. El único sacrificio mediante el cual podíamos no solamente
que fuesen redimidos nuestros pecados, sino también tener acceso a tu presencia y gozar de tus bendiciones, y no solamente de los bienes actuales, sino de los venideros, de los futuros. Te damos pues muchas gracias, Señor. Te damos gracias por el estudio de esta carta, cual continuaremos, Señor, en 8 días. Te damos gracias, Señor, porque en ella nos has mostrado, nos sigues mostrando a Jesucristo como superior a todos y en todo. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que aprendemos, a aplicar lo que tú nos muestras en nuestra vida. Ayúdanos a dar testimonio de tu obra y de que tú habitas en medio de nosotros. Te damos pues gracias, Señor, y toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.